Marchan nuestros soldados arrastrando las botas, envueltos en sus mantas, masticando derrotas. Y marchabas con ellos. En el extremo izquierdo de una fila marchabas según lo recuerdo. Caminabas a largas zancadas desparejas y llevabas el casco metido hasta las cejas. Los dientes apretados, el ceño de tormenta, tu bigote era hoguera despeinada y violenta. Bigotes colorados, de bárbaro insepulto, bigotazos propicios de alcohol y el insulto. Marchan nuestros soldados arrastrando las botas, envueltos en sus mantas, masticando derrotas. Soy Carlos Federico Domínguez Lacreu, teniente coronel retirado. Estoy casado, felizmente. Me casé en el año 1975, estando destinado en el Regimiento de Infantería de Montaña 11, General Las Heras, en Tupungato, Mendoza. En Mendoza, en el Hospital Español, nació mi primera hija, que en este momento se encuentra casada felizmente con un ciudadano alemán y vive en Alemania, de la cual tengo 3 hermosos nietos, Maximilian, el mayor, Marcus y Matías. Mi segunda hija nació en Buenos Aires, tendría que haber sido tucumana porque ese fue mi segundo destino. Yo siempre quise ser militar. Mi padre no estaba muy de acuerdo. Mi padre era artista plástico. Entonces la idea de la milicia no cuadraba mucho con sus ideales. Por eso ingresé al colegio militar un poco tarde, a los 18 años, cuando ya no tuve que contar con su permiso para ingresar al colegio militar. Egresé en el año 1974 y, como comentaba, mi primer destino fue Tupungato, porque yo quería hacer montaña, quería ser montañés. Cuestión que de los 3 años que estuve destinado en Tupungato, estuve 384 días, más de un año, combatiendo contra la subversión en el monte tucumano, sin conocer la ciudad de San Miguel de Tucumán, porque éramos trasladados en avión o en tren, y de la estación de tren o del aeropuerto íbamos directamente al monte. Así que ahí, eso fue mi primer contacto, digamos, con las armas en el combate. Gracias a Dios siempre tuve la suerte, la gran suerte que después se repitió en Malvinas, de tener muy buenos soldados, muy buenos suboficiales. Estoy en contacto con muchísimos de mis soldados y de mis suboficiales de mi primer destino, porque realmente el monte tucumano nos marcó para bien, porque fue una guerra que, gracias a Dios, la ganamos. Recuperamos el monte, recuperamos la provincia de Tucumán, que había sido declarada zona liberada y que había sido reconocida como zona liberada por varios países, y le dimos vuelta la intención a los comunistas de ocuparse o de adueñarse de una parte del territorio argentino. Como quería ser montañés, en el tercer año del subteniente, cuando confeccionábamos lo que en ese momento se llamaba el anexo 5, no sé si todavía seguirá existiendo, en el anexo 5 siempre se colocaban
3 destinos o 2 destinos favorables y un destino desfavorable. Entonces, como yo no había podido hacer montaña, porque como digo, de los 3 años que estuve en Tupungato, me los pasé en el monte, puse como primer destino Junín de los Andes, segundo destino Uspallata y como destino desfavorable Puente del Inca. Y me salió el pase a Tucumán. Nada que ver con lo que yo había pedido, pero bueno, muy lindo destino. Realmente muy diferente el destino de Tucumán, porque no me ocurrió en Mendoza con soldados mendocinos o sanjuaninos, que eran los que se incorporaban normalmente para el Regimiento 11, no me ocurrió lo que me ocurrió en Tucumán. En Tucumán realmente valoré el servicio militar obligatorio porque me encontré con soldados, ciudadanos, que no sabían lo que era el jabón, lo chupaban pensando que se comía la pasta dentífrica. A la noche, cuando tocaba silencio, teníamos que recorrer la cuadra buscando a los soldados que se habían levantado de la cama y estaban durmiendo sentados contra el armario porque nunca habían dormido en una cama. Ellos normalmente en el Santiago del Estero profundo, que era donde venían la mayoría, siempre habían dormido sentados porque en el rancho eran muchos y el rancho chico, entonces normalmente el papá y la mamá dormían en un catre y los chicos dormían sentados. No me voy a extender hablando del servicio militar obligatorio, pero creo que hay aspectos que son muy importantes. Había gran concurrencia a las aulas de la escuela primaria, porque la cantidad de analfabetos que se incorporaban eran muchos, y hasta que no sabían las operaciones básicas y leer y escribir correctamente, no se los daba de baja. Por más que llegaba el momento de la baja, si no aprobaban el examen de la escuela primaria, cuyos profesores no eran militares, eran profesores, maestros civiles. Entonces, era, creo, una gran cosa que, como digo, lo pude palpar o vivir en Tucumán. Después de 3 años en Tucumán, en el Regimiento de Infantería 19, fui destinado a la Escuela de Infantería en Campo de Mayo. En el segundo año de mi destino en la Escuela de Infantería ocurre el 2 de abril, que nos toma a todos por sorpresa, muy agradable sorpresa, por supuesto. Nos enteramos que un regimiento de infantería había formado parte del desembarco del 2 de abril, el Regimiento de Infantería 25. En aquel momento era el Regimiento de Infantería 25, nada más, no era mecanizado como es ahora. Y por supuesto, una gran envidia para los integrantes del Regimiento 25 que habían desembarcado y habían recuperado nuestras islas el 2 de abril. El día 4 de abril recibimos la noticia, o nos informaron, nos comunicaron, que la mayoría de los oficiales y suboficiales de la Escuela de Infantería íbamos a ser movilizados a unidades de combate, y ahí era una lotería. Hubo oficiales que fueron movilizados a distintos regimientos, a distintas unidades del ejército, y a mí me comunican que voy a ser movilizado, fui movilizado al Regimiento de Infantería 25,
que era el que había desembarcado el 2 de abril. Fuimos trasladados a Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia nos llevaron a Sarmiento, pero en Sarmiento estuvimos pocas horas. Volvimos al aeropuerto de Comodoro Rivadavia y el día 8 de abril, en un vuelo nocturno de Hércules, me embarcaron a mí solo. Llegué a Malvinas, serían aproximadamente las 11:30 de la noche, un frío taladrante, y este aquí que el jefe del Regimiento de Infantería 25, el teniente coronel Seineldín, que había sido avisado que un oficial movilizado a su regimiento estaba llegando en ese vuelo, estaba en el aeropuerto y me recibió. Nos pusimos a charlar un poco, él me hacía preguntas sobre cómo había ocurrido la designación o la movilización al Regimiento 25, y yo no le podía contestar mucho porque estaba muerto de frío. Yo estaba con la ropa que normalmente se utiliza en el mes de abril en Campo de Mayo, y la temperatura a las 11:30 de la noche en Malvinas era bastante baja. En esa oportunidad entonces me dio un abrigo inglés, que es con el que salgo en algunas fotos que fueron tomadas por el diario, para salir publicadas en el diario. Fotos no de acción sino digamos para ser publicadas. Era un abrigo muy particular porque tenía alrededor del cuello, de la capucha mejor dicho, tenía una especie de piel, pero era un abrigo de combate, o sea, en los bolsillos tenía para colocar cargadores de fusil, diseñado bien para soldados ingleses. El jefe de regimiento me explica que no puede él retirar o mover de su puesto a un jefe de compañía para ponerme a mí, que acababa de llegar movilizado. Por lo tanto, voy como segundo jefe de la compañía de infantería A, cuyo jefe era el teniente primero Montero, 2 años más antiguo que yo. Bueno, por distintas circunstancias de salud, el teniente primero Montero, luego de las acciones del 1 de mayo, tiene un problema de salud y es evacuado a Continente. Entonces, a partir del 5 de mayo, soy designado oficialmente como jefe de la compañía de infantería A. Yo no soy Rambo, no soy un héroe de combate, simplemente tuve la misión, como todo el regimiento, de mantener el puente aéreo, que la pista de aterrizaje estuviera operativa, que estuvo operativa hasta el último día, el último vuelo de Hércules con abastecimiento para retirar heridos fue el día 13 de junio. O sea que, si bien un regimiento que había sido entrenado, preparado para la guerra, no estuvo en lo que luego se transformó en la primera línea de batalla, tuvimos la misión de mantener el puente aéreo para el abastecimiento. Esto no lo digo como crítica, los superiores sabrán por qué lo hicieron. Tengo entendido que en el único lugar de Puerto Argentino donde había playas era en la zona del aeropuerto. Entonces se pensaba que los ingleses podían desembarcar por alguna de esas playas en los alrededores del aeropuerto para destruir la pista o para hacer sabotaje o para invadir. Cosa que no ocurrió, las playas fueron minadas,
se estableció una exposición defensiva en los 360 grados, alrededor de la pista de aterrizaje, en todo lo que conforma la península. No sé si ustedes saben, pero el aeropuerto está en una especie de península unida a Puerto Argentino nada más que por un istmo, con un camino. En ese istmo estuvo, por ejemplo, la cocina que nos traía la comida durante más de 72 horas sin poder entrar debido al cañoneo o al bombardeo de los ingleses durante los primeros días sobre todo. Por eso fue que cuando pudo ingresar el rancho con la comida caliente, un ejemplo del jefe de regimiento, primero se servía la comida a los soldados, luego a los suboficiales por orden jerárquica invertida, y luego a los oficiales, y por supuesto el último en la fila era el jefe de regimiento, que normalmente se quedaba sin comer como la mayoría de nosotros, porque la comida se acababa. Pero cuando ingresó el camión por primera vez para darnos comida caliente, también trajo raciones de combate. Entonces los soldados tenían en su posición raciones de combate en el caso de que la acción de los ingleses no permitiera que ingresara el rancho con comida caliente, estaban las raciones de combate para subsistir. Raciones de combate se les repartió una ración de combate por soldado y con el pelotón comando de compañía enterramos una gran cantidad de raciones previendo que en algún momento podían faltar. Llegó un momento en que el bombardeo, el cañoneo era constante, entonces fuimos a echar mano a esas raciones. Cuando excavamos para buscar las raciones no estaban. Los soldados de 18 años se las habían comido. Anécdotas risueñas que realmente no van más allá de una cosa hecha por chicos. Los chicos, por más que fueron leones, eran chicos. No chicos de la guerra como la película nos quiere mostrar, eran verdaderos leones, pero tenían 18 años. También teníamos problemas, por supuesto, con el agua, teníamos problemas con la higiene personal, estuvimos prácticamente más de un mes sin poder bañarnos, porque nos acercábamos al mar, nos jabonábamos y el jabón era como una piedra, porque con el agua salada es imposible bañarse, pero nos higienizábamos como podíamos. Hubo una noche con bombardeo de los Vulcan. El bombardeo de los Vulcan era distinto al bombardeo de los Sea Harrier o al cañoneo naval, porque los Vulcan arrojaban unas bombas especiales para romper pista. Son unas bombas con la espoleta, parte trasera de la bomba. La punta de la bomba es de acero duro de tungsteno para que penetre ya sea en la roca o en la turba. Los cráteres que forman normalmente tienen unos 5 metros de profundidad y unos 10 metros de ancho, de diámetro. Son especiales para romper pista. Una noche que una rociada de bombas de los Vulcan pasó y por supuesto la mayoría de las bombas no pegaban en la pista, pero pegaban en nuestras posiciones. Nos sepultó 2 soldados. Cuando recorrimos las posiciones para ver los efectos del bombardeo, ese bombardeo debe haber sido más o menos a eso de las 4:30 de la mañana.
Por supuesto, íbamos posición por posición viendo cómo se encontraban los soldados. Y en un punto donde había un cráter, en ese lugar teníamos registrado que había una posición de FAP, de fusil automático pesado, que está conformada por 2 hombres, por 2 soldados. La posición no estaba. En su lugar había un cráter. Hasta que escuchamos voces pidiendo auxilio que venían de abajo de la tierra. Nos faltaban manos para sacar las piedras y desenterrarlos. Gracias a Dios, el casco y el pasamontaña les había hecho una especie de colchón de aire y no se asfixiaron hasta que los pudimos sacar. Por supuesto, los sacamos con principio de anoxia. Luego en el hospital, cuando los veíamos, estaban llenos de cardenales porque el efecto de la onda expansiva los había golpeado muchísimo. Pero el jefe de regimiento dijo, bueno, estos 2 soldados vuelven al regimiento a Continente. Y los soldados no querían irse. Y estamos hablando no del día de la rendición, estamos hablando de mediados de mayo, cuando se soportaba cañoneo naval y bombardeos las 24 horas del día. Y digo las 24 horas del día porque a la noche era cuando más se acercaban las fragatas a cañonear para hostigarnos, no permitir el descanso y poder durante el día tratar de avanzar, ya estoy hablando en todas las posiciones, ¿no? A lo mejor no para todos esa vivencia es la misma. Para los soldados me imagino que debe haber sido tremendamente choqueante porque ellos no están preparados para la guerra. A diferencia de los oficiales y de los suboficiales que estamos preparados, estudiamos, nos entrenamos para ir a la guerra si es necesario, el soldado es convocado para el servicio militar y llevado a la guerra contra su voluntad. Digámoslo como es. Por eso yo considero que los principales héroes son los que dejaron su vida en la turba malvinense o en el mar. Y luego los soldados. Para mí los principales héroes son los soldados, porque se sobrepusieron para algo que no habían sido preparados o habían tenido un mínimo entrenamiento y sin embargo combatieron y se portaron como leones. El otro día escuchaba yo o leía un comentario de un ex soldado que decía que él no se consideraba héroe porque fue a la guerra obligado. Yo, por supuesto, respeto su criterio, pero no lo comparto. Yo creo que fueron tremendamente héroes y más refiriéndome a mis soldados, porque justamente mis soldados eran los que no querían entregar las armas, llegado el momento de la rendición, porque no estaban en condiciones de entregarlas, querían seguir peleando, querían pelear. Por eso reitero que nadie los obligaba a actuar de esa manera. Cuando ocurre el tema de los ingleses que se instalan atrás mío, cuando yo estoy hablando con la tropa, yo tuve que formar la compañía A sobre la pista y explicarles que realmente debíamos cumplir la orden porque se había firmado un cese del fuego y había que entregar las armas. Ellos no lo entendían y estaban con bronca. Bueno, por supuesto era bronca compartida. Yo también estaba con bronca, todos estábamos con bronca, con un tremendo sentimiento de frustración, de descontento, de desengaño.
Caminabas ajeno a tales circunstancias, la mirada sombría, perdida en la distancia. Registró el celuloide tu estampa socarrona con los brazos en jarra, la sonrisa burlona, tus bigotes de lacre a la sombra del casco dibujan un visaje de humor, de bronca, de asco. Entonces, lentamente, cincelaste en un gesto la actitud inequívoca de quien conserva resto. Fue el tuyo un admirable corte de manga clásico, planetario, doméstico, académico y básico. Fue un gran corte de manga, armonioso, directo, superlativo, homérico, delicioso, perfecto, sublime, cosmogónico, excelso, escatológico, musical, metafísico, ejemplar, pedagógico. Gracias a ese puente aéreo, a mediados de mayo, tuvimos la gran alegría de ver cómo de un Hércules, de un C-130, bajaban un cañón Citer, que en época se llamaba SOFMA. El cañón Citer es un cañón de 155 milímetros con un alcance de 30 kilómetros. Por lo tanto, las fragatas que se acercaban todas las noches a cañonear se instalaban a unos 14 kilómetros, sabiendo que el obuso Tomelara tiene un alcance máximo de 12 kilómetros. Sabían perfectamente cuál era el armamento con que contábamos nosotros, entonces ellos se instalaban justo fuera del alcance máximo de la artillería y nos cañoneaban a destajo. Venía una fragata, nos cañoneaba hasta que se le agotaba la munición o se recalentaba el cañón, se iba, venía otra y así durante toda la noche. La primera noche que desembarcó el cañón de 155 milímetros, hizo un disparo a la 1 de la mañana que todos dijimos, ¿con qué tiraron los ingleses? ¿Con qué le han pegado a Puerto Argentino? Porque se vio una luz blanca. Bueno, era el cañón Citer que había hecho fuego. Las fragatas desaparecieron y desde la 1 de la mañana hasta que se hizo de día, pudimos descansar tranquilos porque no se acercaron más. O sea, los ingleses no eran tontos. Sabían perfectamente que ya en Puerto Argentino se contaba con armamento como para hacerle frente. Como te digo, el último vuelo de la Fuerza Aérea fue el día 13 de junio. El puente aéreo se mantuvo merced a que fabricábamos cráteres con tierra, dábamos la forma de un cráter en el medio de la pista y cuando nos informaban que estaba por aterrizar un avión, rápidamente íbamos, limpiábamos la pista, permitíamos que ingresara el avión y una vez que despegaba nuevamente hacíamos el cráter. Porque a esa altura del partido ya sabíamos que Estados Unidos le proporcionaba imágenes satelitales a Inglaterra y los ingleses tenían conocimiento que había cráteres en la pista. Lo que no sabían era que eran cráteres prefabricados. La noche del 13 al 14 de junio recibimos la orden de desplazar rápidamente un pequeño equipo de combate para permitir que el BIM-5 se desaferrara porque había sido aferrado por los ingleses. Bueno, pero cuando llegamos al lugar ya el BIM-5 se había replegado, ya nos encontramos con ingleses que no hicieron fuego. Ya los ingleses sabían perfectamente que su comandante estaba reunido con el general Menéndez y que se había acordado un cese de fuego. Bueno, ese cese de fuego, como lo digo,
nosotros teníamos los cargadores llenos. No habíamos entrado en combate directo con el enemigo inglés. Así que los soldados no entendían esto, por eso fue que los formé en la pista, les expliqué que debíamos cumplir la orden impartida y que debíamos ir al lugar designado por los ingleses para entregar todos el armamento. Bueno, mientras yo estaba hablando con mi gente, atrás mío se instalaron periodistas ingleses que habían ya entrado a Puerto Argentino y se habían desplazado hasta el aeropuerto. Yo ordeno romper la marcha para ir al lugar indicado y ahí los veo, a los periodistas y a los soldados ingleses. Entonces retrocedí unos pasos y los insulté con el gesto. Me dio una gran satisfacción en ese momento insultarlos. Era la única forma de poder insultarlos. Marchan nuestros soldados arrastrando las botas, envueltos en sus mantas, masticando derrotas. Caminabas a largas zancadas desparejas y llevabas el casco metido hasta las cejas. Te agradezco, soldado, tu arrebato atrevido. Aunque ignore tu nombre e ignore tu apellido, no ostentabas tu grado, ni distintivo alguno, anónimo guerrero del sarcasmo oportuno. Agradezco tu gesto repentino y audaz. Agradezco tu gesto patriótico y procaz, simbólico exabrupto dirigido tal vez no solo al enemigo inglés. ¡Arriba la cabeza! El arriba de la cabeza era porque ya yo los había visto a los ingleses y no quería que mis soldados fueran con la cabeza gacha, por más que era un acto. Realmente ir a entregar el armamento era algo frustrante, desesperante. No quería que fueran con la cabeza gacha, por eso les pedí, les ordené que fueran con la cabeza alta. Lamentablemente hay muchos soldados que están con estrés postraumático, porque como digo, si yo me siento mal y fui preparado para la guerra, entrenado para ir a la guerra, estudié para ir a la guerra, aquellos que no fueron entrenados y preparados para ir a la guerra han sufrido mucho más el hecho de la desmalvinización. Yo creo que muchos estrés postraumáticos que sufren muchos veteranos de guerra se debe al olvido, al desprecio y a la mentira que hay sobre Malvinas. Hay algunos que hablan de la invasión de Argentina a Malvinas. No se invade algo que es nuestro, se recupera. Nosotros fuimos a recuperar y lo recuperamos con bajas propias del señor marino Yaquino. Realmente es inconcebible que haya muchos argentinos que no piensen en Malvinas y digan, pero si es un territorio que no nos ocupamos de la Patagonia y nos vamos a ocupar de Malvinas. Hay algo que va más allá de un territorio o de la tierra invadida por los ingleses. Malvinas puede ser una tierra yerma con poca importancia geopolítica, que Inglaterra sí le dio mucha importancia geopolítica y se negó durante muchos años a entregarla porque era desde donde ellos dominaban el ingreso del Atlántico al Pacífico. Pero para nosotros va mucho más allá de un interés geopolítico o territorial. Es parte de la República Argentina que fue arrebatada, invadida por los ingleses,
Y hay un claro ejemplo de que Malvinas es Argentina, que durante mucho tiempo en la homilía el sacerdote que daba misa en Malvinas, al mencionar al Papa, al obispo, se refería al Papa y al obispo de Buenos Aires, porque dependía de la diócesis de Buenos Aires, esa iglesia católica que estaba en Malvinas. A nosotros nos tocó defender nuestro territorio en las Islas Malvinas, lo hicimos de la mejor manera que pudimos, repito, con soldados entrenados deficitariamente a lo mejor, salvo el Regimiento 25. Ahora con el diario del lunes uno puede decir, oh bueno, pero en lugar de mandar soldados o regimiento, unidades de combate de Corrientes, tendríamos que haber enviado unidades de la Patagonia, acostumbradas al frío. Pero también había que pensar que nuestros vecinos chilenos nos estaban aprovechando la oportunidad para pegar el zarpazo también en colaboración con los ingleses, como lo hicieron. Teníamos que cuidar también nuestras espaldas. Así que, como repito, ahora ya con la historia concluida, o ya mirando cómo ocurrieron los hechos, es fácil decir esto se debió haber hecho de otra manera. Pero bueno, creo que lo hicimos como pudimos y de la mejor manera que podíamos. Algo digno de mencionar, me gustaría mencionarlo, como prisionero regresé en el buque Northland Hull. El Northland Hull atracó en Puerto Madryn a la mañana temprano con una llovizna penetrante, mes de junio, y yo creo que la mitad de Puerto Madryn estaba en el puerto victoriándonos como si fuéramos vencedores. Realmente la recepción que le hizo a nuestros soldados el pueblo de Puerto Madryn es digno de ser mencionado y resaltado, porque mis soldados, por lo menos, no fueron ninguneados como fueron ninguneados otros que estuvieron prisioneros y volvieron en julio y se los escondió. Experiencia posguerra fue enmendar a lo mejor falencias que yo tenía, porque yo los envidiaba durante la guerra a los comandos, a la compañía de comandos 601 y 602, que ellos a la noche se introducían en la tierra de nadie y combatían con los ingleses. Por eso fue que ese año, en el año 82, hice el curso de comandos. El curso de comandos es un curso que dura 100 días y yo hice el curso de comando ese año para que en la próxima guerra tuviera a lo mejor más oportunidades de verle la cara al enemigo. Luego quedé 2 años como instructor del curso de comando en la Escuela de Infantería, hasta que me sale el pase al Regimiento de Infantería 25. Yo con el grado de capitán fui al Regimiento de Infantería 25. Ya era Regimiento de Infantería Mecanizado 25 en el año 85. Y ahí estuve 85 y 86 hasta que ingresé a la Escuela de Guerra. Bueno, después, los 3 años de la Escuela de Guerra, estuve en Buenos Aires luego seguí con mi derrotero militar. Después de la Escuela de Guerra fui destinado a Tartagal, en Salta,
De Tartagal por primera vez vine destinado a Córdoba como jefe de la compañía de apoyo de lanzamientos aerotransportada 4. Y bueno, seguí hasta que llegué al grado de teniente coronel, también acá en la brigada paracaidista. Esa esperanza siempre la tenemos, los que somos de profesión militar, hasta el día de hoy. Yo siempre espero que me llamen en algún momento. Los militares morimos con las botas puestas. O sea, la profesión militar no es una profesión que termina cuando nos retiramos. Los militares tenemos dos situaciones de revista, en actividad o en retiro. Yo estoy en la situación militar de retiro. Y en cualquier momento me pueden llamar para lo que sea, ya sea para el combate o para formar parte de un Estado Mayor. Para eso soy oficial de Estado Mayor. Todo lo que ha ocurrido con las Fuerzas Armadas, y no me refiero exclusivamente a la falta de presupuesto para mantener unas Fuerzas Armadas en condiciones de ir al combate, ha sido todo orquestado para que así sea. Eliminación del servicio militar obligatorio, que creo que fue un gravísimo error, no solo por los beneficios que obtenían los ciudadanos para conocer su país, porque normalmente se los cruzaba. Por ejemplo, a los mendocinos se los mandaba a San Juan. Yo tenía todos soldados sanjuaninos en Tupungato. La mayoría eran sanjuaninos. En Tucumán tenía soldados santiagueños, salteños. Se los cruzaba para que conocieran su país. Era la oportunidad de conocer el estado de salud en que se encontraba una gran población joven de la Argentina, cosa que se ha perdido. En este momento no se conoce el estado de salud, porque todos pasaban por una revisación médica. En muchos casos, por la revisación médica, no podían hacer el servicio militar, pero si la revisación médica era superada, hacían el servicio militar. Y tenían la oportunidad. Había momentos, llegaba una oportunidad de la baja de los soldados, que muchos soldados había que explicarles que se tenían que ir de nuevo a su casa, porque no querían irse de baja. Eso posiblemente muchos en el país, muchos civiles no lo reconozcan o no lo sepan. Digo que no lo reconozcan porque hay muchos que lo saben, pero no lo quieren reconocer. Todo apuntó a que Argentina no estuviera en condiciones nunca más de osar recuperar su territorio. Eso también forma parte de la desmalvinización. Lo que pude ver durante estos 40 años, en los últimos años y particularmente este año, se ha revertido. Hay un sentimiento pro Malvinas notable, lo cual me alegra muchísimo. Se vive en todo el país, uno ve resurgir el espíritu de Malvinas, que nos fue inculcado desde el colegio. En todo el país, desde que tenemos uso de razón, nos inculcaron, nos enseñaron que las Malvinas son argentinas. Yo, una vez que me retiré por cuestiones de trabajo, estuve viviendo 2 años en Bolivia y luego 4 años en México. Y me llamaba la atención de que para los mexicanos las Malvinas son argentinas y hay que pelear por recuperarlas. Y esto no me lo decían para congraciarse conmigo o para que yo lo escuchara y me gustara. O sea, lo piensan de esa manera. Entonces, si en México, que está a miles de kilómetros de la República Argentina, piensan de esa manera, ¿cómo es que nosotros
no podemos pensar igual. Ese es un punto que realmente a mí me llamó poderosamente la atención y les preguntaba, los interrogaba para ver si me lo estaban diciendo para congraciarse conmigo, para que me guste algo, o lo pensaban realmente y lo sentían así. Y me ocurrió con mexicanos, con colombianos, con peruanos ni hablar, He tenido compañeros, colegas en el trabajo peruanos que realmente ellos están orgullosos de habernos ayudado, así como nos deben a nosotros, por el general San Martín, su libertad y su independencia. Para ellos fue un honor, y quiero aclarar, y va otra anécdota. Nosotros en Malvinas recibimos misiles SAM-6 de origen soviético, donados por el gobierno de Perú. Fueron oficiales peruanos a enseñarnos, a capacitarnos en la operación de los misiles, porque por supuesto era un armamento que nosotros no conocíamos. El SAM-6 es un misil tierra-aire, antiaéreo, de lanzamiento filoguiado, que muy efectivo, y llegado el 1 de mayo, esos oficiales peruanos se querían quedar a pelear con nosotros, no querían volver a su país. Entonces, realmente Perú, el pueblo peruano, los militares peruanos, merecen todo mi respeto, mi agradecimiento, y creo que debe ser el agradecimiento de todo el pueblo argentino. Es un sentimiento que creo que debe fortalecerse día a día, año a año, hasta que Inglaterra reconozca finalmente que es territorio que no le pertenece y que debe devolverlo. Por estas y otras cosas que tu gesto delata, lo celebro, guerrero del bigote escarlata. Celebro tu ademán, celebro tu talante, celebro el alegato inscripto en tu desplante, tu brazo proyectado en trunca trayectoria nos estará indicando el rumbo de la historia. Con su órbita inconclusa, tu antebrazo ascendente dirá de la existencia de un asunto pendiente. Plástico y elocuente, tu ademán detenido gritará que la guerra no es asunto concluido, pues allí, circundadas por espuma revuelta, las Malvinas esperan nuestra vuelta, y tu corte de manga señalará el camino que nos lleve otra vez hasta Puerto Argentino.